Bueno, buenas noches a todos. Estamos ya acá prácticamente ya listos, esperando el momento de la transmisión con ustedes. Nos da un tremendo gusto estar por tercera vez con ustedes en esta miniserie acerca de sobre cómo estudiar la Biblia. Yo sé que ha sido quizás unas noches quizás un poquitito complicadas para comprender la cantidad de información que tenemos, que hemos presentado. Yo estoy consciente que me salté un poco las reglas o las recomendaciones pedagógicas de no cargar mucho la información y no respetar la relación tiempo-contenido, pero la ventaja es que con video, pues la cosa queda grabada, usted puede escuchar, y la idea es que usted tenga un método de cómo estudiar su Biblia, que tenga un método de cómo entrarle a estudiar, a descubrir las verdades bíblicas. Así que dejamos un momento para las personas que nos quieran saludar. Dejamos un momento para las personas que nos quieran comentar algo. Si alguien quiere hacer una pregunta del método, puede hacerlo ahorita, luego ya no tendremos oportunidad. No sé, Jessy, si hay comentarios, algún saludo. Ahorita no Bueno. hay saludos, los esperamos con ansia poder compartir con ustedes a través de este medio. Ahorita sí, dice Mirna Pérez de López, una muy buena y magnífica enseñanza. Muchas gracias, Mirna. Un saludo para usted y gracias por transmitirnos su impresión. Yo creo que si ustedes se acuerdan, cuando entramos a la pandemia, el pastor Kenneth decía: luego de la pandemia ya no quiero que ya piensen como ovejas, quiero que piensen como discípulos, quiero que sean personas que piensen por ustedes mismos. Y créanme honestamente, yo no sabía a qué se refería. Yo en este momento entiendo cómo es que Dios, cómo es que el Espíritu prepara todo. Porque ni yo me imaginé en aquel momento estar en esto. Antes es hacer realidad. Bueno, el pastor Kenneth dijo, van a haber cosas cuando vengamos de la pandemia, cosas más fuertes. Y yo era alguien que decía, ¿y qué serán esas cosas? Gracias a Dios y gloria a Dios, pues porque hemos podido aprender. Yo he aprendido quizás, y he recordado y he aprendido, no tienen idea de la cantidad de cosas. Más saluditos, Jackie. Sí, Ana Raquel dice, saluditos Moy y familia, listos para su enseñanza. Gracias, Ana Raquel, gracias, un saludo. También saluditos para Carolina Beltrán, que nos está viendo. Un gusto, Carito, espero que ya estés bien, que estés con todo. Estoy pendiente de visitarte por ahí y me alegro mucho que ya estás de toque, como decimos. ¿Algo más? Brenda nos dice, listos en casa, queridos. Moy, les enviamos un gran abrazo. Gracias, Brenda. A la familia y a la gran familia de seguidores. Sí, a la gran familia. Saludos a la familia, Brenda. Saludos a la familia, Brenda, es cierto. Pastor Rodrigo también nos saluda, dice, saludo Moy y Jessica, ya listos para mi super combo. Bueno, excelente. Hoy sí tenemos papitas fritas. No veo una hamburguesa sin papas fritas. Ya van a ver en qué consiste. Las papitas fritas le dan como que el toque original a la hamburguesa. Y la triple carne, ¿qué pasó? Ya les voy a hablar y les voy a explicar un poco acerca de eso. ¿Tenemos algo más por ahí? No, ahorita no. Veo por aquí a don Julio Villeda, me dice saludos Moisés y comunidad, los Villeda listo. Bueno, don Julio, mucho gusto, gracias por estar ahí. Para los Villedas también. Saludo para los Villeda, así es. Bien, síganos escribiendo para poder saludarles y aunque sea a la distancia, aunque ya pronto vamos a estar reunidos y nos vamos a poder ver, ya ese tiempo lo anhelamos, ya lo extrañamos. Yo creo que mucho. Todos estamos pendientes, entusiasmados con esa fecha porque ya vamos a poder estar ahí congregados juntos, en físico, siempre nos congregamos de forma virtual, pero en físico. Sí. También Carolina de Chévez dice, ya lista para no perderme esas papas fritas. Qué bien, Carolina, le agradezco, qué bien. Vamos a hablar acerca qué vamos a representar con las papas fritas. Vimos el método, vimos que tenía una carne, le agregamos una doble carne, vimos cómo funciona el método y ahora vamos a hablar acerca de las papas fritas. Y voy a hablarles un poco acerca de la hamburguesa triple carne, pero ya se lo voy a decir en unos minutos. Hay un pensamiento que me gusta mucho y no sé
de quién es. Si usted lo sabe, me lo comenta. Dice, somos presos de lo que nos enseñaron hasta que decidimos aprender por nuestra propia cuenta. Es un pensamiento que viene perfecto para este método de enseñanza, para este método que pretende enseñarnos cómo estudiar la Biblia. ¿Algo más por ahí? Sí, Héctor, saludos Moisés, listos para esa hamburguesa triple y en combo. Bien, ya vamos a explicar por qué. Vamos a quedar por un momento con la doble, más papas fritas. Ya más o menos vamos quizá a dejar insinuada la triple hamburguesa, no la vamos a tener en esta miniserie. Y ya les voy a explicar por qué. Tenemos el pensamiento que les comentaba. Si usted sabe quién lo dijo, hágamelo saber, porque para este momento viene perfecto. Somos presos de lo que nos enseñaron hasta que decidimos aprender por nuestra propia cuenta. Los métodos de aprendizaje. Este es un método de estudio bíblico, pero hay métodos para enseñar. Se le conocen como métodos de enseñanza-aprendizaje. Y en esos métodos nos enseñan que el alumno, como puede aprender de la mejor forma o la forma más ideal para aprender es haciendo. Podemos mostrarle, él puede ver, él puede oler, él puede sentir, percibir, pero aprende hasta que lo hace. Y nos insistían en el hecho de que hasta que el alumno hizo, entonces uno puede sentirse satisfecho. Yo no puedo estar con ustedes a la hora que hagan su hamburguesa, pero el día que ustedes hagan su hamburguesa bíblica, yo me voy a sentir satisfecho. Bueno, no tenemos más saluditos, ¿verdad? No hay más saluditos. No hay más saluditos. Bueno, solo comentarles que ya estamos a punto de, muy cerca de congregarnos, de poder estar juntos. Les repito lo que dije al inicio. El pastor Kenneth dijo, cuando nos reunamos de nuevo, no quiero más mente de ovejas, quiero discípulos. ¿Y qué importante es eso? Discípulos. Y este método creo que nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a visualizar el momento. No traje mi reloj, no sé si me ayudas ahí con la hora, por favor. Vamos a dar un minutito más y vamos a empezar. Hamburguesa y papas fritas. ¿Algo más? No tenemos más saludos, pero sé que hay muchas personas que nos están sintonizando y bendiciones para cada una de las familias de la comunidad. Creo que después de esta serie vamos a saber mucho de cómo hacer una hamburguesa física y una hamburguesa espiritual. Así es. Así que los esposos ya no pueden decir sí, claro que sí. ¿Voy a hacerte una hamburguesa o claro hacer una hamburguesa? Que sí. Sino que él la va a preparar, ¿verdad? Sí, llame con un reloj, por favor. Bien, vamos a empezar en esta noche ahora con lo que son las papas fritas de las hamburguesas. Lamento decepcionar para los que esperaban la triple carne. Déjenme decirles dos cosas muy ciertas. La primera es que la triple carne en realidad no podría darla públicamente como hemos visto la hamburguesa de una carne y la de dos carnes. Estamos hablando en sentido figurado, en sentido alegórico. El miércoles pasado entendimos cómo es el método de estudio dentro de la cosmovisión hebrea, y yo sé que ahora ustedes no se asustan cuando alegorizamos esto o cuando hacemos alusión con eso. Así que no puedo hacerlo en público. Es un tema muchísimo más avanzado y muchísimo más, lo voy a decir así, la triple carne no puede ser digerida por todos los estómagos. En realidad es muy pesada y solo ciertas personas tendrán la madurez adecuada para hablar de eso. Aparte de eso, yo quiero ser muy honesto. Yo me quiero incluir en el grupo de los non omnia possumos omnies. Así como se los expliqué qué significaba y quién lo dijo el miércoles pasado, que significa no todos podemos todas las cosas. En eso yo quiero ser muy honesto con ustedes. Yo no tengo la capacidad para hablar de eso en este momento. Estoy seguro que dentro de un par de años voy a poder hablarle a un grupo en privado, como ya lo dije, acerca de qué podría ser una hamburguesa triple carne. Por ahorita yo soy un discípulo de ese conocimiento tan interesante y tan bueno. Así es que cuando eso suceda, creo que con toda seguridad y con todo gusto lo voy a hacer. Y en ese momento, ¿saben qué? Yo voy a seguir siendo un discípulo con muchísimas otras cosas por aprender. Y les puedo garantizar que me voy a seguir haciendo mis propias hamburguesas.
Y eso pues quisiera que de aquí en adelante todos fuéramos así. Así que esta noche iremos por las papitas fritas. ¿Y qué quiero representar con las papitas fritas? Pues quiero representar algo que es bien importante a la hora de emplear un método de estudio bíblico, sobre todo como el que tenemos, el de la hamburguesa. Y es que tenemos que saber muy bien qué son o en qué consisten las diferentes versiones bíblicas. Las diferentes versiones bíblicas. Como no puedo extenderme y hablar de una gran cantidad de cada versión, o quién la trajo, quién la hizo, que quién viene de acá, que cuál toma Erasmo de Rotterdam, que qué manuscritos ocupó, que el Códex Sinaíticos, quién lo tomó, es base de qué Biblia, o el Códex Alejandrino, de qué Biblia es base. Como no puedo hacer eso por cuestión de tiempo y que es bastante enredado, voy a hacer un comentario del contexto raíz, de dónde vienen todas las versiones bíblicas. Pero antes de eso también quiero dejar asentado el método. Quiero definirlo con números, quiero definirlo solamente ya no haciendo un ejemplo de cómo funciona, sino que nada más dando la definición de cada punto. Así es que esas son las dos cosas que quiero hacer esta noche. Y la tercera cosa que quiero hacer es hacerlo en 30 minutos. No he podido hacerlo en 30 minutos en los últimos 2 miércoles. Me disculpan. Así es que vamos a intentarlo. Bueno, vamos a repasar el método. Esta noche quiero que tengamos claro que el método tiene 9 puntos. La hamburguesa bíblica que nosotros podemos emplear tiene 9 ingredientes o 9 etapas. Usted si quiere le quita unas. No le recomiendo que le quite quizás puede quitar la primera, puede quizás a lo mejor quitar la teología histórica, o puede quizás a lo mejor irse un solo al método Pardés. Podría ser. Yo les recomiendo que para ejercitarse lo hagan los 9 puntos. ¿Cuáles son esos 9 puntos? La preposición, el contexto, la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, el Pardés, que ya tiene que ver con el método exegético rabínico del periodo del Segundo Templo, y no se olvide de incluir la cosmovisión hebrea, a ver simbología y a ver el misticismo hebreo, compararlo con algunas fuentes literarias de la cosmovisión hebrea. Y el 9, el último punto, es la teología práctica. Es lo que voy a poner en práctica. Si usted estudia algo y no lo pone en práctica, prácticamente usted está cometiendo un pecado, porque dice la Biblia que la Biblia es útil para transformarnos, la Biblia es útil para hacernos mejores personas y para acercarnos a la estatura de Cristo, dijo Pablo, dice la Biblia. Así es que, repitiendo cada punto en su definición, así brevemente, la preposición que representaba con el pan de arriba es el juicio o valor que se hace con anterioridad a tener certeza. O sea, ahí no tengo yo certeza de lo que es. Con el pan de arriba yo simplemente voy con algo que yo creo que es. Luego tenemos el 2. El 2 es el contexto. El contexto, yo lo representé con los tomates y los aderezos, lo hice solo para que usted se acuerde a la hora que come una hamburguesa de este método. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación, le dije, sin las cuales no se puede comprender correctamente la historia o el mensaje. De forma literaria, el contexto histórico y social, cultural, etc., incide directamente sobre lo que significa o lo que el mensaje de la obra quiere transmitirnos. Como número 3 está la exégesis. Yo la representé con la lechuga romana. La exégesis es la explicación o interpretación de algo, generalmente de una obra, la obra del autor o un texto, en concreto, en específico. En este caso estamos hablando de la exégesis de un pasaje bíblico. Para eso nos ayuda mucho irnos con los diccionarios, ir con el Strong, ir palabra por palabra, viendo qué significa, y a veces uno se encuentra sorpresas.
Sorpresas como las que ya les he comentado, como las que vimos en Yom Kippur en ese desarrollo, que cuando vimos de que porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra del mundo no existe en los originales. La palabra mundo es un agregado que obedece a una visión teológica de acuerdo a un grupo X, de acuerdo a una iglesia X. En vez de la palabra mundo encierra la palabra cosmos, porque es mucho más amplio, es mucho más incluyente. Así es que la exégesis es para identificar ese tipo de sorpresas que tenemos a veces en los textos griegos, porque no sabemos griego, pero ahí están las herramientas. En ese caso, la misión es identificar, si se puede, cada palabra, que en realidad el texto esté hablando de lo que yo creo que es, porque probablemente esté hablando de otra cosa diferente. En la teología bíblica, la puse en cuarto lugar. La teología bíblica la representé con la cebolla. Dije quién la inventó, dije que es nueva, es una disciplina y es una disciplina no muy aceptada por las diferentes religiones cristianas, porque simplemente la idea original de esa disciplina es hacer una investigación prácticamente científica de las verdades bíblicas, pero como son, sin ninguna afiliación dogmática ni religiosa y separada de cualquier tipo de confesiones de fe. O sea, en ese caso hay iglesias o van a haber religiones que en ningún momento van a estar de acuerdo con alguna verdad porque les choca con algún dogma que ellos se han establecido. Ya la gente está masticando ese dogma y ya está peleándose por ese dogma, y entonces vienen y dicen, no, ¿sabes qué? No metamos esta cuestión de la teología bíblica porque eso nos va a desbaratar todo. Así es que esa es la teología bíblica. La teología bíblica, les dije, rastrea. Cuando salió una verdad en la Biblia, desde el Génesis, Éxodo, etcétera, generalmente la va a encontrar en la Torá, primeros 5 libros de la Biblia, y puede ser rastreable, a ver hasta dónde llegó, y sobre todo en el ámbito cristiano evangélico, lo que se busca es ver cómo se cumple con el Mesías, con Jesús, cómo se cumplió y cómo quedó. Probablemente no quedó ahí, probablemente todavía va para la profecía, va para algunas fechas escatológicas que tienen que ver con la segunda venida, con el reino mesiánico, etcétera, etcétera. Ahora, les dije que esta disciplina también nos ayuda a los que aceptamos y navegamos ya, o al menos caminamos en la cosmovisión hebrea, que también nos ayuda a comprobar la circularidad del tiempo en desarrollo bíblico. La teología cristiana protestante, cristiana católica, cristiana bautista creen que el tiempo es lineal. Una línea, aquí pasó esto, aquí. Por eso es que no logran descifrar Apocalipsis. Por eso es que hay cosas en donde ellos no logran concretar, o por eso es que concretan dogmas o alguna doctrina errónea. Y en ese caso es circular, la historia es cíclica, la profecía es cíclica, y se puede comprobar por medio de esta disciplina. Ahora, este es un comentario. En una ocasión supe que el maestro Sabán vino a Cancún, y el líder que lo recibe, el que lo invitó, dijo: Sabán, te traigo 2 regalos, pero uno de esos, y es el que quiero mostrarles, el que les quiero ilustrar, le dice: te traigo una cebolla, quiero que comiences a desenrollar capa por capa la historia de las raíces judías del cristianismo, y por favor, haznos llorar. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, le dijo eso porque a la hora de meterle a la realidad de lo que pasó en lo largo de tantos años, pues muchos van a sufrir desengaños, muchos van a sufrir, se les va a ir el velo, y eso es lo que a mí me gusta. A muchos se les va a quitar el dogma, a muchos se van a dar cuenta a lo mejor, y aquí sufren algunos, de que su edificio de fe se estructuró en dogmas que no necesariamente son verdades bíblicas, prácticamente en un invento, en una conclusión antojadiza. Entonces, esa es la teología bíblica. Luego, en quinto punto, hacemos la teología histórica. En teología histórica yo la representé con la carne, la teología histórica.
prácticamente registra todos los sucesos desde cuando dejan de existir los apóstoles. Mire, ahí usted comienza a ver, ¿y esta doctrina cuándo salió? Porque mire, le tengo un dato, y por cierto, lo voy a mencionar más adelante. Hay un montón de doctrinas que salieron 200, 300, bueno, no del 200, 300, 400, 500, 1000 años, 1500 años después de que los apóstoles se fueron de este mundo y en ningún momento dictaron tal doctrina. Y en ese caso, al contrastar la teología bíblica con la teología histórica, se contrasta la verdad con los dogmas. Y eso es lo que yo le decía, eso produce el crunch, eso produce el sabor, eso te produce a ti algo de que ¿cómo es esto? ¿Y de dónde sale esto? Si aquí yo veo en la Biblia, ¿y por qué llegamos? O sea, eso es lo bonito de estudiar la Biblia, porque como les comentaba la frase al inicio, qué bonito es estudiar la verdad por cuenta propia, porque mientras solo aceptemos como verdad lo que otro nos ha dicho, seguiremos siendo esclavos de lo que el otro dice. Entonces, la teología histórica, yo solo le agregaría algo más, y fíjese que no vamos a encerrarnos en que solo esto, yo le agregaría también el periodo de lo que la iglesia cristiana le llama el periodo del silencio, ahí entre Malaquías y el Mesías, porque y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Entonces podemos estudiar la doctrina histórica, la teología histórica por periodos, puede usted ver la teología calvinista. Perdónenme, pero aquí yo estudié a Calvino y me di cuenta que es un asesino. Me di cuenta que es un consagrado antisemita, odia al judío. Me di cuenta de las confabulaciones y de la llamada, ¿cómo se le llama? Lo que hizo la iglesia, también la iglesia católica, que persiguió a las personas en ese tiempo, y se le llama también, tuvieron un periodo, ellos persiguieron también, y en ese caso fue un periodo, como les digo, el crunch, de ese sabor agridulce por dentro, que a veces personas, o sea, a mí me duele ahorita pensar que se acerca el 31 de octubre y que la iglesia va a celebrar el Día de la Vida el 31 de octubre. Hagan su hamburguesa de acuerdo al día de la iglesia y cuéntenme qué resultado les da. Y así es como uno va entrando a la luz. Bueno, voy a avanzar mejor. Entonces, tenemos al fin, después del punto 5, que tiene que ver con la teología histórica, a la teología sistemática, que yo lo representé con el queso. La idea de la teología sistemática es que usted en su mente o en sus anotaciones pueda ordenar lo que usted aprendió. Pueda decir, esto va acá, esto va acá, esto va acá y esto va acá. Y eso es importantísimo. Eso es algo que a usted le va a tener un poco de mayor claridad a la hora de hablar de ciertos temas. Mire, el maestro Sabán decía, no estamos tan cerca de Dios como cuando estamos estudiando la palabra. Cuando estamos estudiando y aprendiendo por nosotros mismos, no necesitamos preguntarnos a dónde está Dios o voy a ir a buscar a Dios, porque en ese momento es cuando estamos más conectados que nunca con Dios, porque estamos directamente sacando el extracto del mensaje que Dios nos quiere dar. Así es que yo les dije, en la teología sistemática vamos a tratar de ordenar. Vamos a tratar de fundamentar bíblicamente las verdades que yo creo de Dios, no lo que diga Wayne Grudem, no lo que diga Berkhoff, no lo que diga Matthew Henry, lo que yo creo. Y esa es la diferencia. Ahora, con relación a la teología sistemática, bote todas las teologías si quiere que están hechas, grandes librotes. Mire, hágalo usted. Al final hágalo práctico. Y yo le decía que para no perderse, yo en lo personal prefiero ahí meter el método Pardés, que es el número 7, que tiene que ver con el Pardés, que significa los niveles de interpretación bíblico. Ellos establecieron esas reglas en el Nuevo Testamento con la idea de que las personas no se desviaran, y yo les mencioné la vez pasada que Jesucristo y los apóstoles, gracias a la mística judía, lograron en base a códigos y en base a memorización
proteger la transmisión oral, proteger la enseñanza de Dios, proteger el mensaje de Cristo. Y en base a este lineamiento de esos 4 niveles de interpretación, la gente podía aterrizar y no perderse. El Pesat, que es el nivel literal, que el que se pelea más que todo en el ambiente cristiano. El Remés, que es el nivel alegórico. Por cierto, en el Remés tenemos Juan 10, 1 a 6, cuando habla de las ovejas, el ladrón, el salteador, el pastor, que dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Ese es una alegoría, es un remés, y al final nos ayuda a introducirnos a misterios. Pablo utiliza el nivel alegórico para introducir o enseñar un misterio. Por ejemplo, en Romanos 11, 15, 25, cuando habla de la exclusión de los hebreos, de los judíos, y por eso entra la admisión, dice, los gentiles. Al final termina con una frase muy importante, medio se lo voy a parafrasear o a leer. Dice, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, en contra de la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Y ojo con lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo, este misterio, nivel 4 del Peshat, nivel 4 del Pardes, perdón, nivel 4, Pardes, perdón. Este es el Sod. Luego vemos el Tras, vemos el nivel 3 que tiene que ver con los Midrash. Mira, a mí me encanta ver cómo el Nuevo Testamento se corresponde al Antiguo, cómo hace un comentario en relación al Antiguo, cómo fortalece y qué conexión es la que hay ahí entre el Nuevo y el Antiguo. Y me gusta ver el nivel Sod, el 4 nivel. ¿Sabía usted que en el nivel Sod hay 24 versículos que exactamente 24 veces mencionan la palabra misterio? Que si esa palabra la traducimos al hebreo, la palabra sería Sod. ¿Por qué? Y el que más lo ocupó fue Jesús cuando decía, oigan este misterio. Y narraba una parábola, hacía un midrash, hacía una alegoría, y era para que la gente entendiera. Y le voy a hacer un comentario. Mateo 4, el 11 dice, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ojo, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, lo está diciendo Jesús en Mateo 4, 11, y les sean perdonados sus pecados. Y en el 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Les dice Jesús a sus discípulos. Si no saben esta parábola, les dice él, ¿cómo pues entenderán todas las demás parábolas? Nivel Sod. ¿Quiere usted tener una línea más clara? Utilice el Pardes. Y el número 8, utilice la cosmovisión hebrea. Le hablaba de la simbología o de la mística hebrea, y yo se lo representé con la doble carne. Ahí, sin miedo, usted vaya a ver qué dice la Mishnah. ¿Sabía usted que el Talmud habla muy expeditamente del momento de la resurrección de los muertos, de cuando el Mesías venga, qué va a pasar y después el juicio, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, nos han metido que esos son libros malos. ¿Qué vas a... y mire, tuve una comprensión en ese momento cuando estábamos en Rosh Hashanah y Yom Teruah, etcétera, etcétera, y yo pude entender y lo saqué del Talmud. Y es un libro escrito hace miles quizás de años, mucho antes que hicieran la teología occidental en la que yo me crié. ¿Cómo tenían esa claridad? Porque lo descifraron en base a su mística hebrea, con la que protegieron las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y él nunca reconoció a Jesús, dicen los cristianos evangélicos. Porque el concepto de Mesías es un rollo que si yo se los explicara, ustedes quedaran asombrados de eso. Pero son temas que nunca se tocan en nuestras iglesias. Ahora, la teología práctica es al final. La teología práctica, el pan base de la hamburguesa, es cuando yo pongo en práctica lo que he aprendido. Lo importante es subir para bajar a la tierra lo aprendido. Lo importante es llevar de aquí lo vivido para llevárselo y presentárselo a Dios sin pena. Volver a bajar para traer lo sublime al plano físico.
volver a subir para elevar más nuestra alma al plano celestial. Esto es algo que no lo entendemos a veces en el cristianismo. De lo contrario, hacemos lo que casi todos hacen o hacemos. El día domingo tenemos una personalidad que no vamos a tener de lunes a viernes o lunes a sábado. Donde vamos a tener otro tipo de personalidad, va a ser otro Moy que jamás lo voy a llevar a la iglesia el día domingo. ¿Por qué? Porque esto no lo estamos poniendo en práctica. Ahora, en conclusión, a la teología práctica también aquí le llaman como teología pastoral, porque te mandan a enseñar a los demás lo que tú has aprendido. ¿Cómo voy yo a enseñar? Yo les dije que no estaba de acuerdo con eso, porque ¿cómo voy yo a enseñar a los demás algo que ni siquiera yo estoy poniendo en práctica? Y ahí si ustedes pueden ver lo que sucede en las iglesias. Personas enseñando cosas tan delicadas y la gente sentada diciendo, pero lamentablemente, ¿cómo me viene a enseñar? Si vea. Entonces, no sé si están dándose cuenta qué tan práctico es este método. En conclusión, 9 puntos. Presuposición, contexto, exégesis, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, el pardés, simbología mística de la cosmovisión hebrea y teología práctica. Y hasta ahí llegamos con lo que tiene que ver con el método. Hoy vamos con papas fritas. Como no me puedo comer una hamburguesa, sí me la puedo comer, con hambre me la como, pero cuando tiene papas fritas la hamburguesa sabe mejor. Así es que vamos ahora a lo de papas fritas. ¿Qué quiero representar con papas fritas? Ya les dije, quiero representar el nacimiento de las versiones bíblicas. No voy a comentar lo tan reciente, voy a comentar el contexto raíz de dónde salen las versiones bíblicas. Voy a pedirles que se concentren, voy a correr un poquito y espero incomodarlos con lo que voy a hacer, con todo el trayecto de lo que me falta, porque la misión es que usted despierte, que usted evalúe, que usted se anime a tirarse por usted solo, a estudiar la palabra de Dios por usted mismo. Así es que empecemos académicamente como lo hemos enseñado, porque es la palabra versión. ¿Qué significa la palabra versión? Y la palabra versión significa modo particular de narrar un suceso. Modo particular de narrar la perspectiva de alguien de narrar algo. Un ejemplo es cuando en las noticias vemos esta persona dio una versión, dio su versión de los hechos, lo que automáticamente nos da a entender que puede haber por lo menos una o varias versiones más. En el aspecto de la producción, etcétera, etcétera, se le llama versión a los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o un cambio de configuración sobre el mismo producto. O sea, estamos hablando de que se está en determinado momento cambiando algo. Así que cada vez que pegamos la palabra versión bíblica, debemos de entender que solo representa una visión particular de la verdad de nuestro Dios. Ojo, solo representa una versión particular. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El contexto raíz de las versiones bíblicas comienza con Alejandro Magno. Les voy a hablar de por qué es que debemos de ser tan desconfiados de las versiones bíblicas. Y al final tenemos que ocuparlas todas porque es lo que tenemos. Alejandro Magno, en el 331 a.C., funda en el delta del río Nilo una metrópolis, una nueva ciudad que le puso su nombre, se llama Alejandrina, todavía existe, la que rápidamente se convertiría en el centro cultural de ese mundo antiguo. Imagínense, 331 a.C. Su característica sería que en ese suelo egipcio no habría ningún egipcio, porque él estaba conquistando. Solo iban a haber griegos y judíos. Se estima que en un periodo de la historia solo habían aproximadamente 500.000 griegos y 500.000 judíos, lo que quiere decir que está en Egipto, pero no es egipcia, porque no hay egipcios, y rápidamente se convertiría en el destino de muchos judíos porque los judíos eran bienvenidos. En el 323, y aquí ya vamos entrándolo, Ptolomeo Sóter Ptolomeo I mandó a construir un gran palacio para que viviera ahí su dinastía ptolomeica. Y en el 285, Ptolomeo II o Ptolomeo Filadelfo construyó terrenos para lo que sería un gran centro cultural y una gran escuela. Ahí lo primero que hizo es el museo donde albergaría las grandes musas, a la diosa de las artes y a la diosa de las ciencias,
y estableció ahí la primera gran universidad de enseñanza superior. Era todo un establecimiento científico. En el complejo palaciego de Alejandría también se encontraría la famosa Biblioteca Alejandrina. Entonces, fue Ptolomeo Filadelfo, el quien, para enriquecer la Biblioteca Alejandrina, le pidió a los hebreos, a los judíos de entonces, que tradujeran al griego la Torá. Fue así como para el año 70, bueno, déjenme decirles, y no cualquier otro golpe militar, sino un golpe cultural. Este es el golpe cultural más fuerte que recibe el judaísmo de este tiempo, al constituirse el helenismo como el enemigo número uno de la cultura judía. 70 años después de la conquista y de la fundación de Alejandrina, y por el año 250, ya nadie sabía hebreo. Dentro de ese ambiente es que la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta se realiza. Ese día que se realiza la traducción de la Septuaginta está registrado en el mundo rabínico como el día de desgracia para el pueblo judío, porque con esta traducción empiezan los problemas teológicos graves y profundos. Es más, el mismo cristianismo, basado en el texto de la Biblia griega, de la Septuaginta, va a traer problemas teológicos para todo el cristianismo. Un ejemplo es la palabra fe. Yo les decía, ¿por qué es que separamos nosotros los días? ¿Por qué es que el día domingo soy una cosa y el día de lunes a viernes a sábado soy otra? ¿Por qué el moy del día de semana no puede entrar a la iglesia el domingo? Porque eso tiene que ver con la grave tergiversación de la palabra emuná. Como ya sabemos, la palabra emuná prácticamente es un verbo que viene de la palabra imun, que significa entrenamiento. Pero para los griegos, a la hora de traducir, fe no significa un verbo. ¿Cómo puedo decir yo fe, tu fe, él fe, vosotros fe? No, es imposible. Y de ahí viene el error y el gran problema de la doctrina de fe y obras. En este caso, no solo tiene un problema la Septuaginta de traducción, también tiene un problema de transculturización de conceptos del mundo judío al mundo helénico. No solo es problema de traducción, también tratan de meterle una idea platónica, también tratan de meterle una idea bastante, bastante griega, sobre todo griega. Entonces, la Septuaginta es la primera versión, escúchelo bien, versión que traduce la Biblia hebrea y que sufre modificaciones en sus elementos en obediencia a objetivos particulares de quien la traduce, o sea, de los griegos. En ese caso, ya creo que nos vamos teniendo claro dónde está el problema raíz de las versiones que ahora tenemos. Al final resulta una versión griega de la Torá, platonizada y prácticamente hasta estoica en relación a la moral y a la ética. El segundo golpe importante que la cultura hebrea sufre es en el año 190, cuando los grecos sirios quieren implantar en Judea el politeísmo pagano. Prácticamente son los dos golpes culturales que han modificado hasta nuestros días varios conceptos teológicos. Voy paso por paso. Bueno, después de eso leer la historia de los macabeos, porque después de Alejandro, que muere y quedan los grecos sirios, es que se levantan los macabeos con la idea que no entra el paganismo a Jerusalén, y al final da origen a lo siguiente. Esto da origen a un sacerdocio ilegítimo a mano de saduceos, da origen al surgimiento de la clase rabínica, que después se conoce también como farisea, da origen al grupo de protesta social que son los celotes, y en ese caso también da origen a la expulsión del sacerdocio legítimo de Jerusalén. Muchos sacerdotes legítimos fueron muertos y otros tuvieron que irse porque si no iban a ser aniquilados.
es en ese entorno donde con el liderazgo ilegítimo del sacerdocio muere Jesús a manos de romanos y del sacerdocio ilegítimo. En este caso, podemos ver que en ese momento que Jesús nace, se crea una ventana como de 200 años, que es cuando yo decía en la clase pasada que ahí se protege la información. Se logra proteger la información gracias a la mística hebrea. Se logra proteger la información gracias a su código de interpretación, al pardes, a su nivel de aplicación de verdad y explicación del mandamiento. Ahora, ¿qué sucedió alrededor ahí por el año 150, 180, 200? Sucede que han muerto ya todos los apóstoles. Y suceden dos cosas importantes. Los judíos puros esconden aún más sus secretos místicos, los aíslan, los sustraen, y prácticamente las comunidades mesiánicas o cristianas o judío-cristianas de entonces ya eran en su mayoría pobladas por griegos, quien al desconocer la mística fueron que llegaron a la conclusión: acá anotemos, porque si no anotamos no nos queda nada. Se fueron a hojas volantes, se fueron a pergaminos, se fueron a papiros y comenzaron a escribir, y personas en vida que sabían y que conocían y comenzaron a escribir. Por eso es que en ese periodo prácticamente del 0 al 200 casi no hay papiros, porque toda la información se conservó en la mística judía. Ahora, ¿qué sucede después que pasan los apóstoles? Si nosotros tuviésemos ahora una máquina para teletransportarnos, decirle yo a Manuel, decirle a Héctor, decirle a Kenneth y decirle a los demás: miren, salgamos de la duda, metámonos a este cuchumbo y vámonos para allá al año 150 de la era común a ver qué hay. Y aterrizamos en Asia Menor o aparecemos en Asia Menor, en la actual Turquía, en Esmirna, en Éfeso, en Halicarnaso, en Bodrum, en todos esos lugares donde Pablo anduvo. Comprobaríamos dos cosas específicas. La primera es, comprobaríamos la influencia helénica en las comunidades judías, en las comunidades cristianas, y la influencia pagana dentro de las comunidades cristianas. Y Pablo lo advirtió en Hechos 20, lo advirtió en Hechos 20, 28, dijo: tengan cuidado de sí mismos, dijo, y de todo el rebaño, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces. Así que quedaron quedaron una gran variedad de cristianismos. Unos que adoraban a Cristo con cultos paganos, otros que decían que quien se casaba perdía la salvación y en sus comunidades había 0 mujeres, y habían concentraciones de grupos correctos, como los que creían que Jesús era el Cristo, era el Dios. El grupo de judío-cristianos, es decir, judíos puros en su práctica y seguidores de Jesús, donde no tenían ninguna otra diferencia con los demás judíos, nada más que ellos sí reconocían que Jesús era el Mesías prometido. El segundo grupo era un grupo paulino conformado por paganos cristianos y por judio-cristianos helenos que provenían del paganismo, fundamentalmente de grupos paulinos que habían sido fundadas por Pablo, por sucesores de Pablo, discípulos de Pablo, gente del círculo paulino. Y el tercer grupo era un grupo de cristianos gnósticos, un grupo pequeño, pero a la vez con un grupo de influencia gnóstica muy fuerte. Así que el grupo judío-cristiano estaba sustentando que el Mesías era el Hijo de Dios, que el Mesías era el Hijo de Dios y que era el Salvador de Israel, que iba a venir después Dios, y que todo el gentil que quería disfrutar de esos beneficios podía perfectamente entrar a la comunidad de Israel, entrar a la comunidad judía y así alcanzar esos beneficios. Estaba también el grupo de los del Paulino, y aquí es donde ya empiezan la influencia. Prácticamente todos era un grupo de paganos que trataron de hacer teología y definición y decían: nosotros, decía, somos esa herencia de Abraham, de pueblos paganos, de pueblos gentiles, que no se ha alcanzado y por lo tanto no puede venir Dios. Ellos argumentaban que Pablo había hecho un sistema de reforma de salvación,
y que decía de que ellos ya no necesitaban ningún tipo de ley, que la ley carnal ya no servía, sino que servía la ley del amor o la ley del Mesías, que puedo vivir tranquilamente, y todo eso en concepto de creencia. Ese es el grupo de influencia paulina, obviamente ya sufriendo deformidades. La ciencia histórica moderna se golpea la frente cuando hablan del grupo paulino. No tengo tiempo para comentárselos, pero con la Biblia, a mí me pone nervioso, me pone erizo cuando veo a un científico o a una persona de esas, a lo mejor es hasta ateo, que agarra la Biblia casi que, mejor dicho, las copias originales en griego y comienza a leer en griego y comienza a decir, aquí dice claramente en 1 Corintios 7, 19 al 23, y dice, los judíos se salvarán creyendo en el Mesías, pero seguirán siendo judíos guardando la ley de Dios. Y lee, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, así quédese. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. También puedes hacerte libre y ser salvo. Porque en el día del Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Así el que es libre es esclavo en el Señor. Y hace la explicación de por qué no. En ningún momento Pablo dijo el judío para salvarse tiene que protestar del judaísmo y ser salvo. Y también le comprueban a uno que Pablo nunca protestó de su fe y nunca renegó de su judaísmo. Así que, como les digo, qué duro es descubrir estas verdades. Ahora, para adelantarme un poco, voy a obviar ahorita el grupo de los gnósticos, que tal vez sea el más obvio que no nos perjudica. Paso ahorita a lo siguiente punto. El grupo de estos tres grupos, judío-cristianos, grupos paulinos, grupos gnósticos, el primero en desaparecer son los judío-cristianos. ¿Por qué? Fueron perseguidos, comenzaron a ser casi que aniquilados, fueron desterrados, el emperador, no sé si Adriano o no sé quién fue el que les prohibió entrar a Jerusalén, etc. Desaparecieron, casi que desaparecieron. El tercer grupo, el gnóstico, prácticamente murió porque, no muerto, pero prácticamente se quedó sin seguidores. El único grupo que ganó, porque, digámoslo así, tergiversó las teorías, tergiversó las doctrinas, tergiversó un montón de cuestiones de que Pablo había dicho, fue el grupo paulino. Y prácticamente le diría que es el que todavía está. Y de ese grupo salen dos grandes escuelas. Y aquí voy a amarrar lo que hablaba acerca de las versiones bíblicas. La primera gran escuela fue en Alejandrina, ahí por el año 180. En la escuela de esa escuela alejandrina había muchos padres de la iglesia como Orígenes. Luchaban por imponer el estoicismo y el epicurismo. Como eran un puerto, ahí trataron de convivir toda la gente que llegaba del Imperio Romano y trataron de hacer una doctrina universal para todos, incluyendo el gnosticismo, el neoplatonismo, etc. Por cierto, si usted sabe quién es Marción del Ponto, fue una de las personas que estuvo ahí en esa escuela, siendo activo en todas sus teologías. La segunda escuela de teología es la escuela de Antioquía, que fue una escuela de teología cristiana en el siglo IV, un poco aristotélica. Esta escuela atacaba a la escuela alejandrina por ser alegórica, por ser abierta, y ellos se fueron por el método de interpretación histórico-literal. Pero ahí también en esa escuela se destacó en las heterodoxias como Arrio, si usted sabe quién es Arrio, y las ortodoxas como la de Juan Crisóstomo. Miren, esta escuela fue inaugurada por Luciano de Antioquía, que fue discípulo de Pablo de Somosata y maestro de Arrio. ¿Quién fue Arrio? Bueno, les dejo tarea. Fue alguien que tergiversó mucho y sacó prácticamente doctrinas totalmente extraviadas. Así es que de estas dos grandes bibliotecas se retoman recursos literarios que después se compilaron, desaparecieron, y cuando se han vuelto a encontrar se llamaron Codex Sinaíticos, Codex Vaticanos, Codex Alejandrinos, porque desaparecieron y fueron reencontrados ahí por el siglo X, en el siglo V, el más antiguo, si no me equivoco. Ahora, después de ver el contexto de ambas bibliotecas, escuelas,
vemos que a lo mejor sea más confiable la de Antioquía de Siria, pero hay un problema. La de Antioquía de Siria solo posee un 10 o 15% de todos los manuscritos del Nuevo Testamento. La mayoría de manuscritos, incluyendo la versión de la Septuaginta, la traducción de la Torá, estaba en Alejandría y era más completa, eran más antiguos. Así que, para darles un ejemplo de los errores que se cometieron, en el 300 Constantino, de la mano de todos los monjes cristianos, prácticamente mata el cristianismo genuino y queda un cristianismo institucional, donde dominan la economía de los países, las sociedades y restringen libertades intelectuales. Dictaron qué era escritura sagrada y qué no. Salió la Vulgata Latina. Se reservaron para ellos el derecho de leerla. Solo ellos la podían leer y solo ellos la podían interpretar y solo ellos poseían las verdades. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en ese momento también sale la coma joánica, y con esto quiero terminar. La coma joánica es una tergiversación de Juan, es un agregado a Juan 5 del 7 al 8. Si leo la Reina Valera, dice, porque estos tres dan testimonio, en el cielo el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta parte no aparece en versiones abiertas como la NBI, que dice, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Se encerró eso en una coma. Es como que si yo le escribiera una carta de amor a Jessica, pero viene alguien más, tacha algunas palabras, pone un paréntesis y ahí le agrega con otro tipo de letra su mensaje. ¿Quién puede creer en eso? Ahora, no me voy a ir a tratar de comprobarlo nada más, a leerles el comentario de Matthew Henry, un gran comentarista cristiano, y dice lo siguiente: entre los versículos 7 y 8 de Primera de Juan constituyen sin duda alguna una glosa marginal que algún escriba poco escrupuloso intercaló en el texto. Pensó que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dichas frases en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y en las primeras versiones no existen. Solo se introdujo en la Vulgata Latina y en el texto Receptus años después. Ahora, si con todo esto yo no le he desportado a usted el gusanito de la curiosidad de querer estudiar por usted mismo, pues he fracasado. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos ya que dejar de creer que esas teologías debo de seguirlas practicando. Mire, ya no podemos seguir manteniéndonos con teologías que personas crearon en otro tiempo donde cualquiera al contrariarles los mataban. Yo sé lo complicado que es. Yo sé lo complicado que es que en nuestras iglesias pensemos diferente. Para las ovejas de una congregación ahora no hay mayor acto de rebeldía que tratar de pensar diferente al líder. No es tanto el hecho en sí de pensar diferente, sino en ese acto de rebeldía de decir, de atreverse a pensar por uno mismo. Perdónenme, pero vieran qué rico es ser libre. Y eso es lo que me gustaría. Esa es la idea. Y no critico solo a una u otra iglesia. Miren, hay idolatría en todos lados. Hay dogmas en todos lados. Mi recomendación es para estudiar la Biblia. Lea todas las versiones bíblicas. Lea todas las versiones bíblicas. Tanto las abiertas como las cerradas. Las del lenguaje actual como las del lenguaje antiguo. Las que prefieren ser cerradas como la Reina Valera y regirse como su teología lo vislumbra, y las que prefieren ser abiertas como la NBI. Hay otras Biblias que también les quisiera sugerir. Por ejemplo, el Nuevo Testamento de David Stern. Si no mal recuerdo, el rabino Bo Gorelik, en una de las veces que nos visitó, lo mencionó como amigo. Y dijo, él está culminando el Nuevo Testamento, concretando el Nuevo Testamento de traducción directa. O sea, él... Y ahora lo tengo en un programa, y qué interesante leerlo. Les recomiendo también leer, hay las versiones académicas como la de Antonio Piñero, que ellos dicen, este texto fue traducido de tantas formas en las siguientes versiones, y lo dicen al pie de página, esta dice esto y esta dice lo otro,
pero no la corrige. Prácticamente le deja al lector que el lector la acepte como quiera. La de la Conferencia Episcopal del 2011 también es una Biblia buena, aunque es católica, pero es bastante buena. Así que ahorita solo les dejo un interrogante. Usted me dirá, ¿y cómo puedo estudiar el Nuevo Testamento entonces? Mire, trate de llegar al nivel Pardés, al nivel más profundo. Pues bien, si la Biblia es un ser vivo, el alma de ese ser vivo se encuentra en el nivel profundo que se llama Sod. El alma de la Biblia está en el nivel más profundo, está en el nivel Sod. Quiero terminar dándole ahorita un misterio del Nuevo Testamento. Dice ese misterio del Nuevo Testamento: un hombre plantó una viña, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia con su propio sudor y dedicación y la hizo prosperar. Luego empleó en el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron y lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó otro e hicieron lo mismo. A muchos y lo golpearon, pero le quedaba solo uno, le quedaba su hijo amado. Por último lo mandó pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará ahora el dueño del viñedo? El dueño va a volver, acabará con los labradores, y confiará a otros su viñedo. ¿No entendieron este misterio? ¿No pudieron comprender este misterio? Si no entendieron este misterio, ¿cómo podemos hablar entonces de una triple carne? Si no entendimos este misterio, ¿cómo podemos entonces entender el corazón y el alma de la Biblia? Esto fue Hamburguesa y Papas Fritas, acá en la comunidad Seguidores de Jesús, un lugar para aprender y crecer. Fue un gusto. Hasta la próxima.